Gusto, hermano. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Yo estoy con buenos días, dije en la primera reunión, no, es ya de tarde. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿bien? Bueno, si gusta abrir su Biblia, por favor, vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, al verso número 1. Seguimos con nuestro estudio del Sermón del Monte. Y hoy en esta tarde, hermano, voy a compartir el tema número 7 de esta serie, que lleva por título La sal de la tierra. El tema de esta tarde es la sal de la tierra, y vamos a leer un poquito de lo que es el contexto, porque es muy importante. Recordemos que el Señor está hablando por primera vez a sus discípulos. Después de esa serie de milagros, Él los había llamado. Y él sube al monte, dice Mateo 5:1, viendo la multitud, dice así, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y empieza a hablar de las bienaventuranzas, que son las virtudes del carácter cristiano. Aquí vamos a ver el verso número 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Decía yo hace 8 días, ya en el verso número 10, el tono del Señor, las palabras que conforman el original griego se enfoca específicamente ya a sus discípulos. Hasta aquí él hablaba a la multitud. Hasta esos versículos que leímos, hablaba a esa multitud que había acudido a seguirle al Señor. Y aquí en el verso número 10, 11 y 12, Él ya enfoca su mirada a los discípulos y les dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dice, por mi causa os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso número 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así, dice, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí el original, en el verso número 13, hace un énfasis de voz, una manera diferente, le está hablando a sus discípulos. Y les dice a esos hombres que tiene ahí enfrente, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, dice, por los hombres. Entonces aquí el tono de voz cambia, hermano. Y le dice a esos hombres que están delante de ellos, sus discípulos, dice, a ustedes les estoy hablando, dice, ustedes son la sal de la tierra. Y el original, como decía yo hace un momento, hay un énfasis en las palabras del Señor, un énfasis claro. Y Él les dice, ustedes son la sal de la tierra. No utiliza palabras como decir algo, alguna vez llegarán a ser, o probablemente en algún momento lleguen a ser la sal de la tierra, sino aquí el énfasis que el Señor pone es que sin duda esos hombres que Él ha llamado, esos hombres que Él ha transformado, porque recuerden, son sus discípulos que han nacido de nuevo, que la obra del Espíritu Santo ya está en ellos, en la transformación, en el cambio, pero que están en el proceso de santificación. Son a esos hombres a los que les dice, ustedes son la sal de la tierra. Entonces es algo sorprendente la afirmación que el Señor hace aquí, ¿sí? Porque es un pequeño grupo de hombres que no pertenecen a la alta sociedad. Este grupo de hombres que están ahí, hermano, no pertenecen al grupo de letrados, de gente conocedores de la ley, sino son hombres comunes y corrientes como el que tienes hoy a tu lado, igualito así, común
y corriente. ¿Cuántos son comunes y corrientes? Ay, bebé. Y dice el Señor, ustedes pequeños hombres, sí, que son llenos de defectos, escucha bien, llenos de limitaciones. Ustedes son la sal de la tierra, porque la obra del Espíritu Santo ha empezado en sus vidas. Y hoy en estos días, hermano, ¿cómo hace falta el testimonio de la iglesia? Hoy en estos días, ¿cómo hace falta que la iglesia, sí, entendamos este principio que Dios nos pone a ti y a mí y a todo creyente en una realidad? Sí, porque no está hablando a los hombres poderosos. Recuerda, en esa multitud había fariseos, había escribas, había gente que supuestamente tenía un conocimiento de la verdad, pero le dicen, no, ustedes son. Porque no le está hablando al poderío del imperio romano, ni a aquellos hombres que en aquel tiempo tenían la cultura helénica. Recuerda, el hablar con muchas palabras, utilizar lenguaje muy importante. No le está hablando a esas personas, ni tampoco le estaba hablando a aquellos hombres que ministraban en el sistema levítico, que se vestían con ropajes esplendorosos. No, le está hablando a aquel pequeño grupo de personas, hombres caídos, pero que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Aquellos hombres que hoy han sido rescatados de su vana manera de vivir. Y si a esos hombres que tenía enfrente, que no eran de la gran multitud, les está diciendo, ustedes son la sal de la tierra, hoy te imaginas lo que Dios nos habla a ti y a mí en estos tiempos. En estos tiempos que somos pequeñas, el remanente de Cristo es un pequeño grupo de hombres que buscan de Dios. En estos días que, si tú tuvieses oportunidad de ver cómo se llenaron las iglesias idólatras, las iglesias católicas, eran multitudes de personas a recibir, a dar, pero el remanente es pequeño, hermano, los que buscan a Dios de corazón. Entonces, hoy, independientemente de todo lo que Dios nos quiere enseñar, el Señor nos quiere recordar nuestro deber que tenemos como cristianos, ¿sí? Porque Él ha depositado algo muy grande en nosotros. Él nos ha dado de su nueva naturaleza. Y aún nosotros, con nuestros grandes complejos, debilidades, con nuestros grandes pecados, si realmente nosotros somos sus discípulos, tenemos que empezar a manifestar a través de nuestra vida, hermano, el carácter que Él está formando en nosotros, ¿sí? Nosotros somos esa sal de la tierra. Entonces podemos decir hasta este momento que no todo aquel que se dice cristiano verdaderamente lo es, siendo es aquel que va manifestando a través del tiempo, a través de caminar con Cristo, el carácter del Hijo de Dios. No es que tengas muchos años en la iglesia, hermano. No es que hayas tomado muchos discipulados y que hayas asistido a los mejores lugares cristianos o lo que se maneja hoy, sino que es a través del tiempo que el carácter de Cristo se va manifestando en nuestra vida. Es cuando verdaderamente podemos decir que somos discípulos de Cristo. Mira lo que dice el apóstol Juan, a lo que estoy hablando. Vamos a su primera carta de Juan, al capítulo 2, al verso número 6, por favor. Primera de Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él, que dice, anduvo. Entonces, hermano, no es que nosotros traigamos una etiqueta de la denominación o del lugar donde nos congreguemos. Eso queda por un lado. Lo que verdaderamente demuestra que somos discípulos de Cristo, lo que verdaderamente demuestra que somos hijos de Dios, es que estamos manifestando a través de nuestra vida el carácter de Cristo. Y anótalo bien, aún en medio de nuestras grandes imperfecciones, aún en medio de nuestras grandes carencias como personas.
Porque a través de que nosotros estamos manifestando el carácter de Cristo, estamos también demostrando que estamos bajo la voluntad de Dios. Estamos cumpliendo esa voluntad de Dios. Entonces, Cristo se está dirigiendo a aquellos hombres que a través de la enseñanza que Él les va a dar, hermano, ellos van a empezar a manifestar el verdadero carácter cristiano. El carácter que vimos en los primeros versículos de las bienaventuranzas. Aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que son mansos, aquellos que son misericordiosos, ¿sí? Entonces, esos hombres son los que van a llegar a ser la sal de la tierra, los que van a impactar este mundo. A eso nos ha dejado Dios aquí. El mundo, y vamos a entender por qué la sal, de qué está hablando que es la sal de la tierra. Esos hombres que a través del carácter de Cristo van a impactar la vida a donde Dios los ha puesto. Entonces dice, por eso le dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, ¿sí? Entonces una persona que es un discípulo de Cristo es aquel que va manifestando el carácter de su Señor, el carácter que va aprendiendo de Cristo, ¿sí? Entonces, hermano, el testimonio hoy es algo muy importante en la vida cristiana. Y es algo que hoy tristemente, hermano, hoy tristemente se ha dejado a un lado. Hoy es más otras cosas que vivir, testificar y conducirnos como hijos de Dios, ¿sí? Entonces, fíjate, la última bienaventuranza que vimos hace 8 días dice, a ustedes los van a perseguir. A ustedes los van a vituperiar, les van a levantar falso testimonio, el mundo va a venir sobre ustedes. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en medio de toda esa persecución? Dar testimonio del carácter de Cristo. Eso es verdaderamente a lo que Dios nos ha llamado. En medio de la persecución, hermano, hoy estamos entrando a un tiempo muy difícil. Este país está entrando a un tiempo difícil, un tiempo... olvídate de lo económico, olvídate de lo social, tiempos están difíciles. Y entre más difícil se vayan mostrando las circunstancias, escúchame bien, más difícil va a ser manifestar el ser cristiano en medio de una sociedad como está. Eso inevitablemente, hermano, va a traer persecución a la vida de los hijos de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Seguir testificando de la verdad de Dios, ¿sí? Seguir testificando de quién es Dios, qué ha hecho Dios en nosotros, qué ha hecho Dios fíjate, Dios nos deja en una tierra, en un mundo, para que nosotros testifiquemos de ese Dios, para que nosotros demos esa luz de la verdad de Dios, que iluminemos el mundo. Entonces nosotros, ante todas las circunstancias que vienen, debemos de responder nosotros dándole ese sabor a la vida cristiana, que verdaderamente, hermano, a través de nuestro testimonio la gente pueda entender que si hay una mejor manera de vivir. Eso se llama cristianismo. Una mejor manera de vivir, una mejor manera de seguir adelante, ¿sí? A eso nos deja Dios aquí, ¿sí? Entonces, la situación no está sencilla la que nosotros estamos viviendo, ni la que vamos a vivir conforme va a venir pasando los tiempos. Y nos van a perseguir totalmente, ¿sí? Sin embargo, ¿qué hace la sal en la comida? Le cambia el sabor, hermano. La sal en la comida lo que hace es cambiarle el sabor. Es lo que Dios quiere que tú, hermano, en donde estés, le cambies el sabor a la vida que tiene el mundo. Tu vida debe ser una vida de impacto en donde Dios te ha puesto. Ahí, con tus limitaciones, con tus grandes carencias, pero está la obra del Espíritu Santo en ti, haciendo lo que realmente Dios quiere hacer en tu vida. Es la obra del Espíritu Santo, hermano. Y quiere Dios que nos mezclemos en el mundo, pero que no nos hagamos como al mundo, sino que la mezcla que nosotros tengamos en el mundo impacte a ese mundo. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí.
No quiere que nos vayamos diluyendo, ¿sí? Entonces, la vida cristiana debe ser una vida totalmente diferente a la vida del mundo. Como la sal cuando es agregada a la comida. ¿Y qué significa esto, hermano? Que nuestro comportamiento, nuestras conversaciones, nuestra manera de pensar debe de ser totalmente diferente. Mira que dice Colosenses 4:6. Vamos ahí, Colosenses capítulo 4, verso número 6. Dice Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada ¿con qué? Con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Fíjate qué compromiso tan grande. Sean vuestras palabras siempre ¿con qué? Con gracia. Dice sazonada con sal, para que sepáis cómo debes de responder a cada uno. Entonces, hermano, en medio de toda circunstancia, ¿cómo debe de ser nuestra respuesta? Apegadas a los contextos bíblicos. Pero escúchame bien, no solamente nuestra respuesta, sino que nuestra respuesta vaya acompañada de nuestro testimonio como cristianos. Y eso es hoy es algo que carecemos como iglesia. Hoy yo te puedo preguntar, hermano, te puedes saber muchos versículos, puedes repetirlos, puedes enseñarlos, pero de nada sirve si no los vivimos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. Que aprendamos a vivir, que le demos a través de nuestra vida ese impacto a la sociedad donde Él nos ha puesto. Esa es la verdadera sal que quiere que tú y yo seamos como hijos de Dios. No nada más que agarremos a la gente a bibliazos y saquemos nuestra Biblia y les enseñemos y les hablemos de un Dios y saquemos y les digamos que hasta en el griego, en el hebreo, y la gente casi dice: ¿de mí qué me importa el griego y el hebreo? Sino que nuestra vida sea una vida de testimonio, hermano. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Él quiere que a través de nuestra vida reflejemos el carácter del Hijo de Dios, el carácter de las bienaventuranzas que acabamos de leer. Por eso le dice el Señor Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Tú estás ahí en ese lugar para cambiar las cosas, para llevar a la gente a las verdades de Dios. Pero insisto, no solamente, escúchame bien, hermano, no solamente hablándoles, porque nos encanta hablar, nos encanta predicar, nos encanta decir muchas cosas de Dios, pero se nos olvida que todo eso debe de ir tomado de la mano de nuestro testimonio diario, de lo que verdaderamente somos. Porque ¿a qué se ha reducido el cristianismo en estos tiempos? Insisto, a pegarle una piraña a tu coche, a poner un texto en tu lugar de trabajo y todo ese tipo, y agarrar a la gente a CDs y a bibliazos. Pero el testimonio de los cristianos, ¿dónde está? La vida ejemplar del Hijo de Dios, ¿dónde está? Hoy en estos tiempos tan difíciles, hermano, en esos tiempos que a muchos hoy se les olvida un principio: congregarse. Sí, podemos tener la libertad en Cristo de ir, venir, subir. Tenemos esa libertad como hijos de Dios, pero hay un principio que nos debe de regir, que es la palabra de Dios. Yo espero que hoy los que no acudieron se estén congregando donde están, porque a eso fuimos llamados, a proclamar el primer día de la semana al Señor. A eso fue convocada la iglesia. Pero la iglesia se diluye, la iglesia se pierde. Y sí, tienes toda la libertad, claro que sí. Ayer te podías haber comido tus 12 uvas, no pasa nada. Pero, ay no, es que yo no voy a agarrar las 12 uvas porque soy cristiano. Pero tu boca, ¿cuántas cosas dijo anoche? Importante entender esto. Hermano, el Señor nos está dando un mensaje bien importante hoy. La iglesia debe de aprender a vivir bajo los principios de Dios. No solamente traer Biblia, sí es parte de, pero debemos aprender a vivir. Entonces el Señor está hablando le dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra y debemos aprender.
las propiedades de la sal. ¿De qué está hablando cuando Él dice ustedes? Vamos a leer ese versículo una vez más, es importante. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿por qué habla el Señor que si la sal se desvanece? El Señor no está hablando de cuestiones de la química, hermano. Porque la sal, el cloruro de sodio como tal no se desvanece. El cloruro de sodio sigue siendo sal. ¿Sí? ¿A qué se está refiriendo? O sea, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿Sí? Porque la sal en sí, como tal, nunca pierde su sabor. Pero Él está hablando específicamente de algo que en aquel tiempo era muy importante, sobre todo de la sal que se extraía del mar muerto. Esa sal que se extraía, esa sal que se extraía del mar muerto, hermano, si se dejaba mucho tiempo en contacto con el yeso, esa sal se contaminaba, esa sal se adulteraba y esa sal ya no servía absolutamente para nada. Entonces, lo que el Señor está refiriéndose aquí sobre la sal que pierde su sabor, esa sal que a través del contacto con el yeso que tenía el mar muerto, esa sal perdía, se empezaba a contaminar y esa sal perdía totalmente su sabor porque se mezclaba con cosas extrañas. A eso se está refiriendo. Si tú y yo nos empezamos a mezclar con el mundo, empezamos a perder el sabor como cristiano. Si nos empezamos a diluir en las cosas del mundo, y dice que esa sal, el Señor, que era mezclada, que se mezclaba con el yeso en aquel tiempo, ya no servía para la comida porque tenía un sabor amargo. ¿Y qué hacían con esa sal? La tiraban y la echaban al piso y la gente la pisoteaba. A eso se está refiriendo el Señor. Dice que la sal se ha vuelto así. Entonces muchos dicen es que el Señor está hablando de que la sal se hace insípida. Muchos dicen ese tipo de cuestiones y no, lo que Él se está refiriendo es que esa sal se mezclaba y al momento de mezclarse esa sal perdía su efecto de cambiar el alimento a la cual era depositada. Y lejos de que cambiara el sabor, lo que hacía era afectarlo. Otros dicen, por ejemplo, decían otros comentaristas, es que la sal tiene una cuestión antiséptica, retarda la corrupción. Sí, puede ser también, pero el Señor está haciendo más énfasis al sabor de la sal. Porque un cristiano en un lugar lo que también puede hacer a través de su participación o a través de estar ahí mezclado en oficina, en lugares, lo que un cristiano puede hacer es frenar la corrupción de ese lugar, ya no participar. Y eso es bueno también. El cristiano que está dentro de un lugar donde se practica mucha corrupción y él llega, pues su pura presencia debe de frenar la corrupción. Pero el Señor no está hablando de eso, aunque es viable, la sal también sirve para eso. Lo que el Señor está enseñando aquí no es tanto el efecto antiséptico de la sal, sino lo que Él está enseñando aquí es que la sal que se adultera, la sal que se deja adulterar pierde su función primordial, que es darle sabor a las cosas, cambiarle el sabor. Y el cristiano, cuando se empieza a mezclar con las cosas del mundo, hermano, el cristiano lo que hace es empezar a perder el sabor al cual Dios lo ha traído como hijo de Dios. Tú estás ahí que a través de lo que Dios te ha puesto en tu corazón y en tu mente, cuando tú empiezas a hablar, empiezas a cambiar la conversación, empiezas a darle otro sabor a lo que está ahí espiritualmente. Entonces es lo que Dios nos está refiriendo, ¿sí? Porque si vamos a los contextos bíblicos, es lo que la Biblia nos enseña. Mira, vamos a Marcos 9:50, por favor. Marcos capítulo 9, verso número 50. Marcos 9:50 habla de lo mismo, dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis?
Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Lucas 14, verso número 34. Lucas 14, verso número 34. Dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué? Dice, sazonará. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? La vida del discípulo, en donde Dios lo puso, esa vida a través de la obra del Espíritu Santo en él, debe de cambiar las circunstancias, debe de cambiar la vida que está ahí, a través de lo que él va a manifestar, de lo que Dios está haciendo en él. O sea, en pocas palabras, tú, hermano, debes de condimentar el lugar donde tú estás. No sé si cuando tú pruebas un guiso y dices, sabe insípido, ¿qué haces? Agarras una pizca de sal y la agregas, lo empiezas a mover, lo vuelves a probar y dices, sabe bien. Entonces, ¿cómo debe ser la vida del cristiano? Estás ahí en medio de toda esa gente. Si te empiezas a diluir, te empiezas a contaminar, tu vida va a ser insípida. Y Dios no quiere que seas así. ¿Por qué? Porque Él ya te ha dado la capacidad como hijo de Dios. Recuerda, la obra del Espíritu Santo está en proceso en tu vida, en la santificación todos los días, para que te vayas pareciendo al Hijo de Dios. Entonces tú en ese lugar donde estás, hermano, debes de estar impactando la vida a los que te rodean. La vida de los que te rodean deben de ver que tu vida es diferente. Porque y a través de eso tú estás dando el ejemplo de ser un verdadero cristiano. Por eso es muy importante. El Hijo de Dios debe de reflejar el carácter de su Señor todos los días. Y debe de ser algo que está creciendo. ¿Sí? Algo que debe de estar totalmente hacia adelante. Mira, hoy, para que me entiendas, así te lo voy a poner de esta manera, a ver si me alcanzo a explicar. Tu vida se le debe de antojar a las personas. Oye, que subió el dólar, oye, que no sé qué, oye. Y ven cómo te comportas, ven cómo hablas, ven cómo te conduces. Y cuando la gente ve desde afuera, dice, se me antoja ser cristiano. Es como cuando tienes hambre y pasas en el puesto de los tacos y dices, qué bien huele. Dice, quiero uno, aunque sea. Así debe de ser la vida del cristiano. Pero quiero decirte, hermano, hoy para muchos le dices, oye, te invito a la iglesia. Ser cristiano es como ser como fulano. No, mejor me quedo como estoy. Es una pena lo que hoy se vive, hermano. Es una pena lo que hoy la iglesia no ha alcanzado a entender de lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque a nosotros, a ti y a mí, a los hijos de Dios, nos ha encargado la proclamación del Evangelio. Y nuestra vida debe ser una vida que semeje esa verdad, para que la gente, cuando tú le estés predicando del Evangelio, sea coherente el mensaje que estás dando con lo que tú estás viviendo, al grado que la gente voltee y diga, sí quiero tener una vida como la tiene él, porque yo lo veo, vienen dificultades, vienen pruebas, vienen aflicciones, y él sigue estable adorando a su Dios. Pero hoy, sin embargo, se pasa eso por alto en las congregaciones. Hoy es más importante otras cosas, hermano. Porque el gusto del Evangelio debe estar por encima, porque es la misma vida de Dios reflejada en unos hombres y unas mujeres que han sido redimidos por Él. Fíjate, a ti y a mí nos ha encargado la proclamación del Evangelio. A ti y a mí nos ha dicho el Señor, ve y predícales. Es la gran comisión que tú y yo tenemos como cristianos, ir y hacer discípulos y enseñándoles todas las cosas. Dice que yo mismo les he enseñado a ustedes. ¿Cómo se le va a antojar a la gente nuestro estilo de vida cuando ni siquiera lo reflejamos, hermano? Ahora, fíjate, somos tan a veces tan tremendos como humanos, como personas, que queremos ir a predicar el mensaje del Evangelio como si fuéramos a dar un mensaje de uno de los optimistas. Si se trata de enseñar el Evangelio, voy a ir motivado y voy bien espiritual, y hoy me levanté con muchas ganas. Pero los días atrás, ¿cómo estamos viviendo?
Como si pudiéramos engañar con eso, hermano. Es tal grado lo que Dios nos ha encargado a ti y a mí de predicar el evangelio, que el mismo Dios se hizo hombre para traer el mensaje del evangelio y predicárselo a los hombres. Entonces, ¿te imaginas lo que hoy tú y yo tenemos por delante, hermano? ¿Te imaginas la gran oportunidad que tú tienes en estos días de predicar el evangelio? De enseñarles y de darles testimonio a la gente de tu vida, que tu vida como cristiano se le antoje al mundo, que digan, qué bien huele este hermano, huele a mansedumbre, huele a paz, huele a templanza, huele a dominio propio. Tú, la gente te ve. Pero ¿sabes qué es lo más triste, hermano? Que desaprovechamos esas oportunidades como hijos de Dios. Hoy tienes una gran oportunidad de hablar de Cristo, de enseñar de Cristo, de predicar de Cristo. Y a veces esas oportunidades las dejamos pasar. Y a veces tenemos la gran oportunidad de hablarle a la gente y de testificarle y no podemos hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque no estamos preparados para predicarles. ¿Sabes que no estamos preparados? Nuestra vida no da testimonio de eso. Y te quiero decir, hay una advertencia que dice el Señor. Regresemos al texto. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere. Entonces, yo te hago esta pregunta: ¿la vida de un discípulo de Cristo se puede desvanecer? Sí. ¿De qué tremendo es esto? Escúchame bien lo que te estoy preguntando. Te lo voy a preguntar más directamente. Hermano, hermana, ¿tu vida cristiana se puede desvanecer? Sí. Si no te cuidas. Y lo que dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, Dios te puso ahí para un propósito. Si tú te desvaneces ahí, ¿quién más dará testimonio de ese Dios? Sí, vendrá otro, sí, yo lo sé, porque Dios no va a detener la salvación porque tú y yo no cumplamos. Eso yo lo entiendo. Pero escúchame esto, si Dios te puso con un propósito y tú te desvaneces, ¿quién más dará ese mensaje en ese momento? Para eso te puso Dios. Y ve lo que dice, no sirve más para nada. Y aquí es donde viene la advertencia, hermano. La advertencia a nuestra vida, hermano. La obra que Dios está haciendo en nosotros es para ser un instrumento en las manos de Dios. Y quiero que me entiendas, no es una opción para ti y para mí si la hacemos o no la hacemos. Es un deber que Dios nos ha establecido. Es lo que Dios nos ha encargado a ti y a mí. Entonces la advertencia es fuerte, hermano. Porque el que pretende ser discípulo de Cristo y no vive de acuerdo al carácter de Cristo y ha negado su naturaleza esencial, él no puede darle testimonio al mundo. Y te quiero decir, hermano, si tú no le das testimonio de tu vida como cristiano, la Biblia nos enseña que hay consecuencias. Lo estás leyendo junto conmigo. Sino para ser echada afuera y hollada, ¿por quién? Por los hombres. Hermano, el ser cristiano es vivir bajo los confines de Dios y testificar de la verdad de Dios a todos los hombres. Y hoy se nos olvida, hermano. Hoy se nos olvida, hoy lo tenemos muy por debajo de la estima, nuestro testimonio como hijos de Dios. Y la Biblia dice que yo no voy a ser útil en las manos de Dios si yo no estoy testificando de la verdad de Dios. Porque es algo que Él está haciendo en mí. Es algo que Él me está formando en mi vida. Entonces hoy no nomás es lo que hablo, hermano, sino es mi manera de vivir lo que también demuestra que soy un hijo de Dios. Y hay oportunidades muy grandes que Dios nos da para testificar. Hoy estamos en un tiempo, este año tan difícil que pinta, hermano, es un tiempo excelente para hablar de Cristo. Porque cuando la gente tiene, pues ¿para qué quiere a Dios?
Y cuando la gente no tiene, ¿a dónde crees que voltea su mirada? Pues a Dios. Son tiempos difíciles, hermano. Nuestras palabras, hermano, deben de estar apoyadas por una vida consecuente de la verdad de Dios. Nuestras palabras deben de estar reflejando el carácter de Cristo todos los días, hermano. ¿Sí? Ahora, tú dices, es que yo tengo que testificar, yo tengo que hablar de Cristo, y nadie gana su salvación por obras, y nadie se mantiene bien delante de Dios por obras. Sí, está bien, sí es verdad, pero te voy a decir una verdad, hermano. Un cristiano, un hijo de Dios, que se dice hijo de Dios, debe de caminar y debe de demostrar a través de su vida que es un verdadero hijo de Dios. Y cuando tú demuestras que eres un hijo de Dios, ahí tú estás testificando de Dios. ¿Sabes que nosotros no podemos decir, voy a testificar de Dios comportándome así? No, lo que tenemos que hacer es comportarnos como cristianos, y en ese momento tú y yo estamos testificando de Dios y estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces no es algo que digamos, ay, en la mañana hoy este día decido ser cristiano y voy a testificar todos los días. Todos los días. Y quiero decirte, hermano, que si no estamos testificando lo que la Biblia nos muestra, que si nosotros no estamos testificando como cristianos, es que probablemente no seamos unos verdaderos hijos de Dios. Porque el hijo de Dios, por ser hijo, testifica de Dios. Porque ya está en él, porque ya lo trae él, porque él ya lo vive. Pero sin embargo, a muchos, cuando el Señor venga, ¿qué les va a decir a muchos? Yo a ustedes no lo sé. Oye, Señor, pero iba y decía y hacía. No testificabas en tu vida. Mira, vamos a Mateo 7:23. Mateo capítulo 7, verso número 23. Son palabras muy fuertes aquí. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, dice el Señor, hacedores de ¿qué? De maldad. Oye, Señor, pero yo iba los domingos, fui el día primero, Señor. Y no dormí, Señor. No importa. Mira, hoy desgraciadamente mucha gente quiere ganar el favor de Dios a través de las obras, a través de hacer cosas externas. Hermano, lo que tú conoces de Dios, lo que Dios está haciendo en ti, se tiene que ver en tu manera de vivir. Se tiene que ver manifestado todos los días, cómo te conduces, qué hablas, qué piensas, cómo ves, cómo oyes. Se tiene que ir manifestando. Esa es la obra del verdadero hijo de Dios, del verdadero discípulo que empezó con Cristo caminando y que va perfeccionándose todos los días a la imagen del hijo de Dios, y que esa vida va impactando la vida que los rodea. Para eso estamos en esta sociedad, para eso estamos en este mundo. Hermano, tú y yo no estamos en este mundo para dejar pasar el tiempo hasta que Cristo venga por nosotros. Estamos en este mundo para testificar de Dios, para decirle al mundo si hay una vida de santidad, si hay una vida cambiada. Dios verdaderamente viene y me cambió, me salvó, y hoy puedo testificar de Él. Eso sí se puede hacer, hermano, como hijos de Dios. Pero sin embargo la iglesia se diluye, hoy la iglesia se pierde en la gran marea del mundo, y se va alejando de los principios de Dios, se va alejando de los principios de Dios y se va tomando de un montón de cosas de pura religiosidad externa, apariencias, hermano. Las apariencias no sirven de nada, hermano. Lo que sirve es lo que se va formando interiormente, lo que Dios va haciendo en nosotros, que vamos amoldándonos todos los días a la verdad de Dios. Entonces yo quiero que vayas reflexionando, hermano, porque hoy tu vida debe de ser tomada en lo que hablas de Dios, en lo que enseñas de Dios, pero debe de ser a la par de tu testimonio como hijo de Dios. Y si no tienes este proceso, algo está pasando en tu vida, algo no está bien.
Porque el Hijo de Dios, por lo que es, por lo que Dios está haciendo, está impactando el lugar donde está. Y tú no te vas a parar en la mañana y dices, yo voy a ser buen cristiano hoy. No, ya lo eres, porque te estás formando internamente, porque las bienaventuranzas, el carácter de Cristo se está formando en ti, y eso impacta totalmente el mundo. Pero hoy, sin embargo, nosotros, hermano, parecemos otras cosas a veces como cristianos. Mucha gente hoy se coloca la etiqueta: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. ¿Y cómo vive? En estas fechas, ¿cómo viven? ¿Qué manifiestan? No, hermano, el ser cristiano es aquel que cree en Cristo y le sigue a Él. Eso es ser cristiano. El que cree en Cristo y le sigue y camina como Él anduvo. El ejemplo está en las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque se mantiene en una relación vital con Dios, y el Espíritu Santo está obrando en nosotros para irnos transformando todos los días. Hoy es necesario que tú y yo lo entendamos, porque la obra de la transformación que Dios está haciendo es algo impactante en la vida de cada uno de nosotros. Ya no podemos ser los mismos niños que éramos hace unos años en Cristo. Hoy se debe de ver la magnitud de lo que Dios está haciendo, y se debe demostrar a través de nuestro testimonio. Mira, vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso número 18. Ya lo que dice la carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso número 18. Por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué dice Pablo aquí en segunda carta a los Corintios? La transformación que tú y yo tenemos es progresiva, es lenta, pero es progresiva en la vida del creyente. Quiero decirte lo siguiente: cada día que pasa, tú en el lugar donde estás debes de tener más impacto de una vida cristiana, porque para eso Dios te puso en ese lugar. No que te vayas perdiendo y te vayas diluyendo, sino que cada día que pasa, hermano, como vas creciendo en santificación, se va notando, se va mostrando, se va viendo los efectos de la transformación que Dios tiene en tu vida, que son tan profundos. Se tiene que ir mostrando todos los días de tu vida, impactando a la gente que está cerca, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a donde Dios te haya puesto. Para eso Dios nos dejó aquí. Mire, muchos decimos: Señor, sácame de aquí. No, Dios te quiere meter más. Señores, mi Dios te mete más para que seas más útil en las manos de Dios. Entonces tienes que cambiar toda esa parte de religiosidad que hoy tenemos, hermano, porque la imagen de Dios se debe de ir manifestando todos los días en los discípulos de Cristo. Fíjate, esos hombres que estaban ahí sentados eran hombres vulgos. Después en el libro de los Hechos dice que esos hombres, a donde iban, trastornaban donde estaban. Claro, los apedreaban, los correteaban, pues también a ti, ¿no? Le van a dar, no importa, pero es normal. Pero sin embargo, ¿hoy qué pasa con nuestra vida, hermano? El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos está transformando, nos está cambiando, nos está formando. Inevitablemente se tiene que ver. Se tiene que ver impactado eso en nuestra manera de vivir. Como lo he dicho muchas veces, por fuera, hermano, seguiremos igual de feos, pero por dentro hay una transformación. ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? ¿Qué les dices a las personas? ¿Cómo impactas la sociedad donde estás? ¿Cómo impactas la familia? ¿Cómo impactas a la gente que te rodea? Verdaderamente, insisto, la gente que te rodea ve tu manera de vivir y dice: yo quiero ser cristiano. O todavía la gente que te rodea dice: no, mejor me quedo como estoy. Es una pena lo que hoy se vive, pero no es así, hermano. Quiero que me entiendas. La vida cristiana, según lo que estamos leyendo, sin testimonio,
no sirve para nada. ¿Entendiste lo que dije? Te lo voy a volver a repetir despacito. La vida cristiana sin testimonio no sirve para nada. Lo más seguro que esa vida no sea auténtica. La sal que se vuelve insípida no se puede reparar, es echada fuera. Hoy el cristiano se ha olvidado de la segunda parte, que es el testimonio que tú y yo debemos de dar al mundo. El carácter cristiano demuestra verdaderamente nuestra permanencia en la verdad de Dios. Y ese carácter, hermano, es el que debe de impactar a la gente que está a nuestro alrededor. Hermano, yo quiero que reflexiones mucho sobre esto, porque ante esa falta de verdad, lo único que vamos tomando son un montón de conceptos religiosos, y eso no sirve de nada. Yo te hago esta reflexión. Si ayer estuviste en la cena con tus familiares, cambiaste, dijiste al inicio de la cena, a ver, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Te vistes bien cristiano, ¿no? Señor, ya sabes, ¿no? Tu oración que derrumba paredes, ¿no? Y cuando sacaron el alcohol, Señor, una no es ninguna. Señor, tú sabes, Señor, pues, como dice Pablo, me tengo que hacer a los borrachos, Señor. Yo quiero que reflexiones. ¿Qué es más importante? Que tú le digas no a algo que destruye la vida de una persona y que dejes de orar antes de los alimentos y testifiques, o que tomes una forma solamente externa de una apariencia cristiana. ¿Qué es más importante, hermano? Y hoy, con qué facilidad tú y yo tomamos formas externas, pero dejamos de manifestar el carácter que Dios está formando en nosotros. Hoy tenemos una gran responsabilidad tú y yo como hijos de Dios, porque nuestra vida, hermano, no debe ser una vida insípida. Debe ser una vida que impacta a la comunidad donde Dios nos ha puesto. Ahí donde estamos. A veces es muy difícil dar testimonio, hermano. A veces las circunstancias nos oprimen, pero por eso viene tomado de la mano. Los van a perseguir, los van a hablar mal de ustedes, les van a decir muchas cosas, pero ustedes son la sal de la tierra. Entonces hoy tenemos un gran reto por delante, y más que un gran reto, escúchame bien, hermano, tenemos un gran compromiso como iglesia por lo que viene por delante. Ya no podemos dejarnos diluir tan sencillamente de las cosas, ni dejar pasar las cosas y decir no importa, el día de mañana lo corrijo. No, hoy tenemos que entender esto. Verdaderamente yo te hago esa reflexión. Este año que terminó en nuestro ciclo natural, este año que terminó, ¿impactaste a las personas que estaban cerca de ti? ¿Les hablaste de Cristo y testificaste de ellos? ¿O no? Entonces hoy Dios te habla y te dice, ¿sabes qué? Tienes que cambiar esa manera de conducirte. Ya no puedes seguir pensando igual, ya no puedes seguirte diluyendo paulativamente, porque tu vida va a ser insípida. Y una vida cristiana sin testimonio no le sirve a Dios. ¿Por qué crees que al pueblo de Israel le dijo, ustedes van a entrar, van a pasar por el medio de esos pueblos, no hagan nada de lo que ellos hacen? ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Hacer todo lo que ellos hacían. Quemaron a sus hijos, los ofrecían a Moloch, los quemaban a sus hijos. Así hoy la iglesia se diluye, hermano, en los principios de Dios. Yo quiero que entiendas la responsabilidad que Dios ha puesto en ti y a mí como discípulos. Nos está enseñando, nos está instruyendo para ir y salir y predicar de un Dios que vive, un Dios que cambia a las personas, pero no solamente irles a hablar, sino irles a testificar de ese Dios.
Y el compromiso es muy grande. ¿Por qué? Porque ve todo lo que viene. Tú tómate el tiempo de lo que vamos a estudiar. A partir de este punto, somos la sal de la tierra. El capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Marcos habla sobre de esto. Imagínate todo lo que viene por delante, hermano. Pero sin embargo, hoy nosotros, como cristianos, estamos desapercibidos en muchas cosas. Hoy la iglesia como tal no impacta ni siquiera a veces la sociedad que le rodea. Y nosotros debemos impactar todo eso. Entonces, aún en nuestras deficiencias, aún en nuestras carencias, aún en nuestras incapacidades, hermano, Dios a ti y a mí nos dice: nosotros hoy somos la sal de la tierra. Tu vida debe de ser una vida que está ahí en ese lugar para transformar, para ver, para manifestar. Insisto, el mismo ejemplo que ocupa el Señor hablando del sazón. Tu vida, hermano, se le debe de antojar a las personas. No estoy diciendo ni tu coche, ni tu casa, ni tu vida, tu familia. ¿Cómo se conduce tu familia? ¿Cómo se habla? Mira, cuando tú invitas a alguien a tu casa, ¿cómo se hablan entre esposos? Cuando tú invitas a alguien a tu casa, ¿cómo se habla entre padres e hijos? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se mencionan? ¿Cómo se edifican? Esa es la vida que es cristiana, hermano. Hoy cuando vas a las casas, ¿cómo se hablan entre padres e hijos? Entonces tú debes de ser ese testimonio, hermano. Te lo vuelvo a repetir. La vida sin testimonio es una vida sin sabor y una vida que no le sirve a Dios. Ahora, la obra que Él está haciendo en nosotros es una obra grande, hermano. Es una obra que está transformando nuestra manera de vivir. Nuestra manera está siendo cambiada totalmente. Tú ya no puedes ver las cosas como las veías antes. Hoy tienes otra manera de ver, porque es la obra del Espíritu Santo en ti. Dios mismo obrando en tu vida, Dios mismo cambiándote y Dios mismo transformándote. Entonces, hermano, tenemos un reto enorme como cristianos tú y yo. Un reto que hoy se ha dejado por un lado. Hoy la iglesia muy difícilmente, hermano, la iglesia testifica de Dios. Hoy la iglesia muy difícilmente manifiesta las cosas de Dios. Y hoy se nos ha olvidado que viene de la mano. Entonces yo quiero que, más que llenarte este día, que yo sé, venimos desvelados, venimos llenos de fiesta, está bien. Más de seguir hablando sobre esto, yo quiero que reflexionemos tú y yo y los que escuchan este mensaje. A este día que hemos llegado, en el tiempo que hemos caminado con Dios, cómo hemos impactado donde estamos. Es el primer lugar que tenemos que reconocer. Porque tú no puedes crecer, hermano, tú no puedes seguir adelante si primeramente no te pones a cuentas con Dios. Tú sabes hasta este día cómo has impactado tú el lugar donde estás. Cómo has sazonado con sal ese lugar. Tú lo sabes, cada uno de nosotros sabe dónde Dios nos puso. Con qué familia, con qué vecinos, con qué, no sé, N personas. Tú sabes en este momento escúchame bien, cuántas oportunidades has dejado pasar para testificar de Cristo. ¿Cuántas? Bueno, hoy es el día que dice: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque tú me has dado la capacidad de hablar, me has enseñado, me has instruido, me has guiado, has transformado mi vida para que yo testifique de ti. Señor, perdóname. Pero no nos detenemos ahí, hermano. Hoy decimos: Señor, perdóname, pero falta la otra parte. ¿Sabes qué falta? ¿Sabes qué parte falta? La parte que nos da temor a muchos de nosotros. Una simple palabra: Señor, quiero hacer tu voluntad. Hoy me comprometo como hijo tuyo a hacer tu voluntad. ¿Sabes que esa es una parte que hoy la iglesia le teme a Dios? Dice: no, es que ¿cómo? No, sí es una verdad, hermano. Hoy necesitamos nosotros como iglesia comprometernos con Dios a cumplir
su voluntad, porque Él nos ha dado de su Espíritu. Y te quiero decir algo, hermano. Si somos discípulos de Cristo, no es opcional. Ese es el problema donde tú y yo estamos. Porque el verdadero Hijo de Dios manifiesta la transformación que Dios está haciendo en nosotros. Entre más tengas comunión con Dios, entre más estés cerca de Dios, ni siquiera te tienes que proponer ser buen cristiano, sino ya lo eres. Aquel que no puede ser buen cristiano es porque manifiesta no estar cerca de Dios. Entonces yo no sé tú hoy cómo estés. Yo te puedo seguir hablando la siguiente media hora más de esto. Pero yo creo que más que eso debemos llegar a una reflexión, tú y yo como iglesia. ¿Qué nos falta crecer? ¿Qué nos falta entender? Porque el compromiso que tú y yo tenemos como hijos de Dios es grande, hermano. Testificar a este Dios que nos ha cambiado. Pero no solamente de palabras, sino con nuestra vida. Yo te hago una pregunta. Cuando tú predicas de un Dios santo, ¿vivimos en esa santidad? Cuando nosotros predicamos de un Dios que nos cuida, cuando les decimos al mundo de un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, estamos confiados que no nos pasa absolutamente nada más allá de lo que Dios permite a nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque se nos olvida dar ese testimonio, hermano. Entonces, yo quiero que esta tarde, hermano, para iniciar este año nuestro ciclo, porque en Dios no hay ciclos de este tipo. O sea, Dios no hizo ayer su cena de año nuevo como tú y yo. Es un día más que pasa, pero para ti y para mí es un ciclo. Pongámonos a cuentas con Dios. ¿En dónde no hemos caminado con Él? ¿En dónde no hemos cumplido nuestro llamado, cada uno de nosotros? ¿Y qué nos falta hacer para testificar de este Dios? Mira, yo estoy seguro, hermano, que vas a tener en este año grandes oportunidades de predicar y de testificar de Cristo. El mundo lo necesita. El mundo necesita conocer a Dios. Y a ti y a mí nos ha encargado esta misión. Pero en ese momento que tú tengas esa oportunidad, el testimonio debe de ir de la mano. No saques nada más tu Biblia y les hables de un Dios y les muestres y te vayas de un lado a otro y tu testimonio carece de toda veracidad. Y es algo que el testimonio es algo, escúchame bien, que se va formando todos los días. Tú no puedes testificar el día de mañana, ser un buen cristiano, si no has venido trabajando en tu vida espiritual de manera progresiva. El testimonio es algo que se va mostrando fuertemente a través de nuestro crecimiento y a través de nuestra madurez. Eso bíblicamente se llama santificación. La santificación, hermano, no es algo que mañana vas a pararte y te vas a revestir más santo. No es lo que el cristiano moderno cree y piensa, y es un error. Si yo te hubiera dicho el día de ayer ven y a las 12 de la noche nos convocamos y aquí oramos y Dios nos va a recibir, nos va a bendecir grandemente a todos los que acudamos, no hubiéramos cabido en este lugar. Eso el cristiano le mueve. No, sí, pues hay que recibir. Pues ¿quién no quiere recibir? Pero no es así, hermano. Porque los días no son así. Las cosas así no son. La vida cristiana es algo que se va solidificando todos los días. Vamos poniendo cimientos todos los días para que esos cimientos nos den la fortaleza de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero si no, hermano, nos vamos haciendo débiles y nos vamos diluyendo como en el mundo. Entonces, hoy antes de seguir más hablando, pongámonos a cuentas con Dios. Cada uno de nosotros sabe lo que no hemos hecho, pero también cada uno de nosotros sabe lo que Dios ha hecho en nosotros.
Y empecemos a tener ese compromiso. Hoy la iglesia, insisto, carece de compromiso. Hoy la iglesia no quiere absolutamente tener nada que estar al frente de Dios y decir: Señor, yo hoy quiero cambiar, hoy yo quiero transformarme, hoy yo quiero ser diferente. Hoy la iglesia dice: no, Señor, si está en tu voluntad, hazlo. Si está en la voluntad de Dios. Pero ¿de dónde sale de nuestra boca decirle: Señor, úsame, tómame, transfórmame, Señor? Quiero ser tu discípulo, Señor. Quiero ser esa voz que habla de ti, Señor. Quiero esa vida que testifica de ti. Hoy estamos lejos de eso, hermano. Entonces hoy tengamos el tiempo para ponernos a cuentas con Dios y decirle: Señor, queremos ponernos a cuentas contigo de lo que no hicimos, pero queremos tener ese compromiso de responder a lo que estás haciendo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén de eso? Oremos a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da el entendimiento de las cosas, Señor. Tu palabra nos instruye, nos enseña y nos guía, Señor. Hoy sabemos, Dios, que no hemos caminado rectamente como tus hijos. Hoy sabemos, Dios, que tu iglesia, Señor, no ha dado testimonio de ti. Que tú nos has puesto en un lugar específicamente a cada uno de nosotros. En un lugar para proclamar de ti, para testificar de ti. Y no hemos cumplido esa parte, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy tú nos hablas y nos dices que somos la sal de la tierra, que nuestra vida debe de cambiar. El lugar donde tú nos has puesto, Señor. Que hoy nuestra vida debe de estar de tal impacto que la gente que no te conoce, Señor, se le apetezca esa vida cristiana. Y no hemos cumplido, Señor, como hijos tuyos. No hemos cumplido, Señor, a dar ese testimonio como hijos tuyos. Nos hemos diluido en muchas cosas, Señor, y hoy te pedimos perdón. Perdón como iglesia, Señor. Perdón por no dar ese testimonio, Señor, como hijos tuyos. Perdón por desvanecernos, Señor. Perdón, Señor, por no testificar de ti. Pero sabemos que la obra del Espíritu Santo que tú has iniciado en nosotros es una obra que va perfeccionándonos todos los días. Todos los días, Señor, tu obra nos cimienta, nos fortalece, nos enseña, nos instruye. Sabemos que tú has empezado la buena obra con nosotros y tú la terminarás, Señor. Pero también quieres que tu iglesia, Señor, se comprometa contigo. También quieres que tu iglesia, Señor, tenga ese amor y esa pasión por ti, Señor. Que tu iglesia hoy se comprometa en cumplir tu voluntad en nuestras vidas, para que seamos esa sal en donde tú nos has puesto, Señor. Hoy hacemos ese compromiso, Señor, de seguirnos transformando, de seguirnos cambiando, Señor, para que podamos impactar el lugar donde estamos, Señor. Así como esos discípulos que tú tenías enfrente, Señor, al paso del tiempo, con lo que hablaban y hacían, trastornaban el mundo. Hoy también nosotros, Señor, queremos cambiar, queremos crecer, pero hoy nos comprometemos contigo, Señor, a seguir adelante, a testificar y no solamente hablar, sino que nuestra vida, Señor, sea una vida de testimonio para ti, Señor. Porque una vida sin testimonio, Señor, sabemos que es una vida insípida,
Y tú quieres una vida sazonada con tu verdad, con tu espíritu. Y hoy lo entendemos, Señor. Sabemos que esto que viene por delante es solamente dependiendo de ti, Señor. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad, sino es dependiendo de ti, Señor. Y hoy dependemos de tu obra en nosotros, que cada día nos santifica y cada día nos llena más de ti y cada día nos instruye más de ti, Señor. Hoy nuestro gran anhelo, Señor, nuestro gran anhelo como iglesia es ser útil en tus manos, Señor. Síguenos moldeando, Señor. Síguenos cambiando, Señor. Síguenos transformando, Señor. Porque nosotros hoy, Señor, queremos ser esa sal en medio de una generación que te aborrece, Señor. Queremos testificar de ti y queremos exaltarte a ti, Señor. Por eso hoy estamos para seguir guiados por ti. Y todo este año que venga por delante, Señor, queremos oír tu voz para ser guiados por ti, Señor. Por eso te exaltamos en esta tarde, Señor. Y glorificamos tu nombre, Dios. Porque tú eres el único digno de toda alabanza y de toda honra, Señor. Gracias, Señor. Amén. Denle un aplauso grande al Señor. Gracias.